Estamos a las puertas del estreno de la película de Madoka Mágica quizás más esperada en toda su historia. Por un lado, la alta participación de internet ha generado polémicas que obviamente en base a la probabilidad, exista el final que exista, habrá gente disconforme y conforme. Pero un detalle que no se tiene tan en cuenta es el público local y cómo esto va a afectar en una de las franquicias, la cual para muchos es hasta considerado un antes y un después dentro de los desprendimientos en los Mahou Shoujos. Así que comencemos con esto. Comencemos a desglosar sobre qué podría salir bien y qué podría salir muy mal de cara a lo que será la película. Para empezar, la atención ha sido mucho más inquietante por parte de Occidente. Sin embargo, que un público local se muestre más tranquilo también permite que los autores puedan trabajar con una presión que contemple más su propia visión. Esto lo digo porque muchísimas veces el fandom presiona de una manera tal en la que si sus peticiones no son tomadas en cuenta, directamente desacreditan todo el film, como si se tratase de un absolutismo. Ya en un video anterior hablamos sobre que un beso entre Madoka y Homura no sería el factor determinante para juzgar a una franquicia entera. De hecho, los mismos fans, de ser así, estarían infantilizando todo lo que durante años se han querido construir y la imagen que han querido proteger sobre la serie. Pero no me sorprende si a instancias finales comienza una cacería de brujas muy literal entre ellos mismos. Y es que por un lado creo que hay una gran apuesta por parte de los directores en esta película. Tengamos en cuenta que en Rebellion uno de los factores más destacados vino por parte de la dirección y sobre todo el uso cronológico de las escenas. Y lo digo porque Walpurgis Snatch Rising tiene un desafío muy importante, el cual va a ser conectar con varios cabos que quedaron sueltos en la anterior entrega. Sin embargo, recalquemos nuevamente que lo que hizo tan importante a Rebellion fue su dirección. Pero no solo estuvo ahí, sino la manera en la que se lo utilizó, que es un contacto directo de manera cronológica. Esto quiere decir que el escenario se preparó para que el espectador que viera por primera vez esta película fuera encontrándose de cara con nueva información mientras avanzaba la película. Por eso es un contacto directo y por eso es cronológico. Ahora, ¿esto nos puede dar un indicio de lo que va a ser la nueva película? La verdad es que nos permite tener un mapa, pero obviamente no podemos predecir cómo van a querer trabajar ahora los directores. Sin embargo, sí pudimos ver cómo se sintieron cómodos, así que creo que se puede llegar a descartar que se utilice tanto el factor anacrónico, o sea, que la película comience volviendo una vez más en el tiempo o volviendo en una etapa anterior a lo que fue Rebellion. Primero porque podría generar un embrollo más grande, porque recuerden que la dirección se trata de saber cómo comunicar los sucesos sin que te los digan tan claramente, obviamente. Ya que muchas veces eso en una película infantil se arregla con un narrador, con una voz en off que explique, pero acá en Madoka, si bien Homura puede ser su propia narradora, estaría quitándole un factor que en Rebellion fue la clave. Anteriormente no solo se supo de Mami, sino que se pudo aprender más del estilo de pelea de los personajes, sino que también estuvo hasta el factor que en ese entonces fue una sorpresa de Bebe, funcionando más bien como una exploración que no existió en la serie, pero que sí pudo tener su peso dentro de la película. Y eso es lo que yo creo que se espera para esta nueva entrega. Sucesos que puedan tener peso y de esa manera poder abrir los cántaros para una información que sea clave, porque sí, al menos desde el aspecto personal considero que hay que encontrar un conector entre la raza de Kyubey y el aspecto de la divinidad, tanto de Madokami como en el caso de Homura, que si bien ella misma no se definió como un ser divino, sí pudimos ver que tuvo la capacidad de construir mundos, o al menos tener la suficiente influencia dentro de los mismos. Es por eso que Sayaka la sufre en esos minutos finales. Y acá está mi planteo. ¿Hay manera de poder revelar datos sin irse al pasado? La verdad es que sí, y es que si se plantan las pistas o al menos la información necesaria a través de sucesos de reflexión o de poder entender la filosofía de un personaje, sería interesante poder ver un monólogo de Kyubey, sería interesante poder ver un monólogo de cómo está pensando Homura y de esa manera poder entender cuál es su postura de una forma más clara, o por qué no, que sea la reflexión lo que lleve a Homura hasta arrepentirse de sus acciones. Algo que en realidad no lo veo probable al 100%, pero es una opción para un cierre de historia.
ya que en Rebellion esto quedó como un punto de no retorno en donde Homura estaba totalmente convencida de su camino, de sus decisiones. Pero bueno, nada es revertible. Yo creo que la gracia es que si realmente en una película quieren explicar eso, sepan hacerlo a través de el cómo. ¿Cómo vas a explicar que Homura se arrepiente? ¿Cómo van a explicar si Kyubey toma conciencia de sus actos? ¿O cómo podrían por última vez darle una sentencia a toda esta historia? Porque la misma historia de Madoka Mágica en la serie nos habla de un ciclo. Entonces no va a tener final, todo esto va a ser en vano. Es lo que yo pienso y espero, y hago la pausa para decirlo, que espero que resuelvan en la película. Y obviamente esto no significa que haya que casarse con un estilo de trabajo, pero obviamente Rebellion destacó no solamente a través del contacto directo y la cronología que ya mencioné con la información, que cualquier espectador iba viendo un dato nuevo tras otro, estaba tratando de reconocer el escenario, sino que a la vez el ritmo tan dinámico fue lo que hizo que la acción se sintiera tan potente. Les diría que en Rebellion hubo hasta mucho más acción que en toda la serie, y no es que esté exagerando, sino que es la manera en la que se transmite. Es por eso que me parece tan acertada en ciertos aspectos, pero en otros, como es el caso del informativo, iba a quedarse corto. Entonces esto nos puede llegar a decir que si la nueva película quiere moderarse, va a tener que cambiar ese ritmo frenético y sacrificarlo a través de una noción más informativa, como dije yo, monólogos, reflexiones, algún dato interno, o existe la opción de ser anacrónico, lo cual no lo veo muy posible por el trabajo de los directores, vuelvo a repetirlo. Y obviamente están invitados a que me den su postura y su visión, porque al final de cuentas es lo que hace crecer una comunidad de manera totalmente natural y orgánica. Así que bueno, en conclusión, yo creo que la película tiene un desafío claro, y es que a través de los recursos dados puedan clarificar los detalles que le dieron vida, pero sobre todo que le dieron significado a la historia. Si no explican su propia razón de ser, probablemente va a volver a sentirse ese sentimiento, valga la redundancia, de que hay un vacío. Yo creo que el espectáculo lo ha servido Rebellion. Hubo acción, hubo momentos de incógnito, hubo momentos inesperados, la aparición, como les dije, tuvimos más de Mami, tuvimos más de Bebe, vimos un poco más de Kyubey, ok, la ampliación estuvo y la presentación también, pero a esa exploración le haría falta incurrir nuevamente en poder ver el motivo final. Eso quizás se traduzca en más lentitud, pero sería lo necesario para darle un buen cierre a la historia. Obviamente en los comentarios puedan dejarme también su predicción. Les ha hablado N y como siempre les agradezco por quedarse hasta acá. Hasta la próxima. Adiós.